Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta charla de divulgación de la ciencia, donde ahora va a ser un tema súper lindo. A mí me encantan los insectos y me encantan gracias a los investigadores de la UAM con los que he platicado tanto y que hacen trabajo con insectos, como es el caso ahora del doctor Salvador Hernández Moreno. Bienvenido. ¿Cómo estás, Salvador? Bien, Ceci, gracias por la invitación. De antemano, gracias, porque es interesante este tipo de foros, que se abran este tipo de dinámicas para que la gente pues pueda ver qué estamos haciendo, ¿no? Y también podemos transmitir nuestro amor a lo que hacemos. Exacto, y que conozcan una especie que luego a la gente le choca. Yo cuando he oído, ay, es que los insectos me dan cosas, son feos, me pican, guácala, salte de aquí porque hay insectos. Y cuando descubres la información que podemos obtener de investigadores como Salvador sobre ellos, te cambia el panorama. Y esa es un poco la idea que tenemos en el proyecto de divulgación de la ciencia, tener conocimiento de lo que sucede para tener condiciones diferentes de cómo abordamos la vida. Pero antes de empezar con Salvador, me voy a permitir hacer una lectura de tu semblanza curricular, que es muy corto lo que voy a decir, pero es importante que lo sepan. Él es biólogo egresado de esta universidad, de la unidad Xochimilco de la UAM. También tiene una maestría y doctorado en fitosanidad con orientación en entomología y acarología del Colegio de Posgraduados y un postdoctorado del Colegio de la Frontera Sur. Es, como les digo, también es profesor y investigador académico de la UAM Xochimilco en la licenciatura de agronomía, no en la de biología, sino cómo complementas este campo de la agronomía. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, de estos investigadores jóvenes, productivos y maravillosos, y es asesor agrícola de productores en grandes extensiones en cultivos de maíz, café, mango y cacao. Sus principales líneas de trabajo son la agroecología sustentable, control biológico, interacciones tritróficas, etología de insectos y manejo integrado de plagas. Y entonces a mí me encantó saber que él estudia cómo se comportan los insectos. Sí. No solo las personas tenemos comportamientos específicos, sino los insectos. Y cómo esto puede servir para ayudar a la agricultura en mejor. Y ahora cuéntanos, primero dime, ¿cómo es que se te ocurrió abordar este campo de los insectos que quizá para otros niños o jóvenes es rechazado y para ti, según me contabas, fue cautivador desde muy joven? Sí, Ceci, gracias. Mira, es bien interesante cómo yo llego al tema de los insectos. Yo lo podría decir que por casualidad, fue una casualidad y cosas que te acercan en el camino. Yo soy xochimilca, de origen xochimilca, y en una dinámica de ir conociendo
como joven, qué es lo que me quería dedicar, pues había muchas dudas como joven, ¿no? ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? Y alguna vez una persona me dijo, haz lo que amas para no trabajar. Y me puse a hacer como un flashback de mi vida, de realmente qué es lo que me apasionaba. Y yo recuerdo muy joven, jovencito, 6 años, 7 años, me apasionan y me apasionaban los insectos. Era un tema brutal. Me recuerdo ver a las hormigas pasar en hilera en mi cocina y ponerle sin fin número de obstáculos, mi dedo, alguna cosa para poder brincar. Ujú. Y de ahí surge el amor de ver que realmente me encantaban, ¿no? Las cucarachas, cuando apagas la luz, cómo corren y se arrastran. Y las mariposas, cómo vuelan. Y esas estructuras tan complejas, tan organizadas. Y yo empecé a tener un amor sorprendente por estos organismos. Yo le llamo a esto, y hacías mención hace ratito, comenzando la plática, de que algunas personas pues no los ven como algo grato, ¿no? De repente dicen, Ujú. oh, los insectos, ¿no? Pero yo le llamo una belleza incomprendida a estos Sí. organismos, porque es una maquinaria biológica brutal y hermosa, con colores fascinantes, que están dentro de la aeronáutica, que están dentro de la gastronomía, que están dentro de un sinfín de áreas bien interesantes. Entonces, pues llega ese momento de enamorarme de los insectos y digo, este es mi camino. Estudié aquí en la UAM Xochimilco, soy guamero. Yo trabajé con varios organismos, especies, lobo gris, el venado cola blanca, el jabalí pécari salvaje, con buenos profesores que tuve en la universidad, con aves, también trabajé con sinfín número de, pero no quitaba el dedo del renglón, ¿no? No quitaba el dedo del espacio de los insectos y siempre buscaba los insectos. Termino la carrera y tomando este consejo de haz lo que amas para no trabajar, pues decido continuar. Tuve buenos profesores. Aquí hay un insectario en la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad de Xochimilco, hay un insectario, y estos profesores fueron mi alma mater y el manejo que me dieron, mis mentores, y dijeron, continúa con una maestría. Me fui a colegio, empecé a enamorarme más de los insectos. Al principio en la licenciatura fue de alguna manera básica, entender estructuras, organelos, sistemáticas, pero después en la maestría llego a un proyecto muy interesante también con grandes profesores en el área de entomología, un proyecto de una problemática a nivel nacional, de una plaga que se llamaba cochinilla rosada del hibiscus. Mm. Esta plaga devastaba brutalmente todo lo que encontraba a su paso en esas épocas de los 90. O sea, ella veía pasto y se comía pasto, ¿no? O sea, le Mm. daba todo lo que encontrara y entonces volvió un problema. Sí, era una plaga de Ujú. importancia, y en esa dinámica pues empecé a entender más la complejidad de estos organismos. Estuve involucrado en este proyecto a nivel nacional. Empecé a entender la dinámica de interacciones que existen entre diferentes insectos, ya no uno con uno solo. Y nada, quedé fascinado con ese proyecto y dio grandes resultados para el gobierno de México, grandes resultados para el estado de Nayarit, y fue fascinante para mí, pero lo seguía viendo todavía como de alguna manera individual. Lo veía a los insectos y yo, Salvador, con los insectos, y mi pasión Mm. por los insectos, pero no entendía que no vivían solos, que, Mm. se, que compartían espacios con otros organismos, como las plantas, ¿no? Y empecé a entenderlo mejor y empecé a ver que habían otros componentes más. Y en esa dinámica empiezo a estudiar el doctorado y empiezo a insertar otros componentes en mis propuestas y entender que la planta juega un papel importante para los insectos como mediadora de un sinfín de interacciones de artrópodos, y empiezo a entender los factores ambientales, los factores climáticos que pueden existir, humedad, temperatura, que ya lo veía en la licenciatura, pero todavía no veía que era una gran maquinaria, como un reloj suizo que jugaban componentes y engranes, y esta pasión continuó. Y entonces en la propuesta de doctorado pues me enamoro más por ellos y ahora inserto otros componentes como la planta. Ujú. Y me quedo con esa fascinación y ese interés, pero siendo una problemática de importancia grande, nacional, veo que va más allá de no solo ver a los insectos como algo bonito o como una curiosidad, sino hay problemáticas fuertes, ¿no? A nivel salud, a nivel agricultura, etcétera. Y entonces, pues, continúo con un postdoctorado donde empiezo a conocer otros organismos que se interactúan, y empiezo a conocer el tema de las abejas. Ya lo conocía, pero veo cómo se interactúan con otros organismos Mm. más. Entonces ya veo otros niveles. Mencionabas hace ratito tritrófico, multitrófico. Empiezo a ver que no solo es el insecto, aislado Ajá. no nada, ¿no? Y ese es el interés, la emoción, la pasión que me surge, y entonces dije, de aquí soy. Continué y entendí que había una dinámica llamada etología, donde me hacía entender por qué esas hormiguitas caminaban, donde me hacía entender por qué esa cucaracha Ujú. corría con la luz, y empecé a entender que había algo llamado etología de insectos, y es el área en la que trabajo, me gusta, me apasiona, y actualmente pues estoy desarrollándome en la parte agrícola, y es el camino que he tomado.
Sí, y saber que ¿sabes que he aprendido mucho con ustedes? Cuando platico sobre todo con los biólogos, que soy fan, este, que nosotros somos la naturaleza. Yo crecí pensando, porque es la información que nos daban, que la naturaleza era algo que estaba ahí atrás, que tenías que interactuar con ella, que tenías que cuidarla, pero esta concepción de que somos parte de la naturaleza y estamos en el mismo sistema, creo que es algo que tiene muy pocos años que se empezó a hablar, porque si no, no hubiéramos devastado el planeta como lo hemos hecho, generado plagas precisamente por intervenir en los campos de cultivo, y entonces descomponemos todo el sistema y entonces los insectos se vuelven malos, ¿no? Sí. Feitos. Pero en realidad lo que descompusimos somos los humanos, que no tuvimos esta comprensión. Antes de seguir, quiero invitar a quien nos esté escuchando, que si quieren hacer alguna pregunta o comentario, yo estoy aquí atenta del chat, en la transmisión. No crean que estoy buscando qué dicen mis amigos, sino estoy viendo que hay personas que nos acompañan y que me gustaría mucho que nos dieran algún comentario, alguna pregunta. Tenemos al experto aquí que nos diga qué pasa con los insectos. Me parece que trajiste una presentación de algunos aspectos. ¿Qué es un insecto? A Ya. todo esto, ¿qué es un insecto? Pues mira, yo te podría dar el concepto biológico de qué es un insecto, ¿no? Pero para los mortales. Pero no, ¿cuáles mortales? No, yo creo que esto, más bien para mí, un insecto, yo creo que es un componente vital en un macroecosistema, en un ecosistema, sobre todo que rige ciertas características, y en mi campo, que es la agronomía, juega un papel muy importante. Ujú. Tú mencionabas algo muy interesante acerca de estos organismos que se vuelven plaga, y eso es una de las cosas que me gustaría invitarlos a todos a que empiecen a tener una cosmovisión distinta de más allá de qué es un insecto, o buscar un concepto de él, entender esta dinámica de llamarlo plaga. Estos organismos, insectos, cumplen una función en un ecosistema artificial o en un ecosistema natural, como podría ser en una selva o en un cultivo. Y esa función es simplemente controlar ciertas acciones, por ejemplo, con un herbívoro, organismo que se alimenta de plantas, pues controlar esas plantas que tienen sobrepoblación, o que una planta, un árbol en un bosque necesita ya, pues de alguna manera irse, ¿no? Está enfermo o está viejo, pues necesita pasar a otro lado, ¿no? Y para eso entran los silvicultores, los barrenadores, insectos en estado larval que se alimentan de esta celulosa, y le da ese espacio, ese ciclo que continúe para que un árbol nuevo se introduzca en un bosque. Entonces, cumplen una función vital en un ecosistema, y que cumplen una función vital en estas dinámicas también humanas. Sin embargo, nosotros, en la búsqueda de tener alimento al por mayor, de tener estas grandes extensiones de cultivo, o de darle las condiciones, hablando a nivel agrícola, de dándole las condiciones a que estos organismos, con su función biológica de alguna manera controlar a estas plantas, pues les damos las condiciones para que se vuelvan plaga, ¿no? Y pues de alguna manera sí, el concepto de plaga favorece a nivel agrícola, donde es un organismo que pone en riesgo o en vulnerabilidad la producción agrícola, y a nivel económico. Entonces sí es eso, pero más bien cumplen una función. Sin embargo, en agricultura, pues también merman las situaciones económicas a nivel alimentos, ¿no? Ok, mira, nos están escuchando algunas personas, pero nos está escuchando un biólogo Ujú, que se llama Rodrigo Ceja. Él ujú. es profesor en la escuela preparatoria Logos Ah, y tiene genial. a su grupo escuchándonos. Un saludo. Hola, un saludo. Un saludo. Hola, profesor Ceja. Una escuela muy bella, llena de maestros hermosos como el maestro Ceja. Y él nos pregunta, bueno, nos dice, hola, buenas tardes. Desde la preparatoria Logos les mandamos saludos. 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 Y se pregunta de un estudiante de esta clase, ¿qué estudia la etología? Genial, qué interesante pregunta. Mira, la etología básicamente estudia el comportamiento y conductas que tienen los organismos para desarrollarse en un espacio y en un tiempo determinado. En este caso, para los insectos tienen ciertos comportamientos primitivos que los definen para sus acciones. Estudian básicamente, es una prepa, tratando de acercarme en un lenguaje para la prepa, pues es como la psicología de los animales, ¿no? Pero la psicología es más compleja en los humanos, porque nosotros tenemos de alguna manera conciencia, razón y algunas situaciones conductuales más complejas. Los insectos son muy primitivas, sus conductas o sus comportamientos son muy básicos, de moverse, desplazarse. Entonces, si un insecto, por ejemplo las cucarachas, que lo mencionaba,
salen corriendo cuando prendes la luz y se mueven, pues ahí hay un estudio de etología donde estos organismos son altamente fotosensibles. ¿Qué es la fotosensibilidad? Son de alguna manera la luz, la luminosidad de una lámpara o del sol influye en su comportamiento. Entonces salen huyendo porque la luz de alguna manera a ellos les altera sus actividades básicas, ¿no? Y así pueden haber un sinfín de estudios de etología donde valoran pues cuándo se aparean, por qué se aparean, cuándo comen, por qué comen. ¿Y Entonces, qué comen? Tienes una foto bien sí, bonita. sí, ahí hay un insecto por ahí. Si nos ponen la primera diapositiva. Creo que esta pregunta partiría para yo, de alguna manera, entrar al tema de la etología. Es interesante porque los insectos de qué se alimentan, ¿no? Se alimentan, hablando de herbívoros específicamente y cerrando el tema a nivel agrícola, porque hablar de insectos pues es un mundo enorme. Podría hablar de salud humana, hay dengue, el chikungunya, hay mosquitos que son transmisores, así como podríamos hablar de aeronáutica o de gastronomía. Hay insectos que se ocupan para la gastronomía de importancia. Sin embargo, a nivel agrícola, pues mira, cómo hace los organismos plaga, y le podemos llamar ahorita plaga para esta plática. Sin embargo, pues hay que entender primero qué es plaga, pero estos organismos herbívoros se alimentan de las plantas, pero ¿cómo le hacen para llegar a las plantas? ¿Qué factores ocupan? O sea, se han puesto, si llevas un jitomate a tu casa y de repente dices, oh, llegó un insecto, llegó un herbívoro llamado plaga, llegó un herbívoro. Mátalo, mátalo. Mátalo. ¿Y cómo llegó? Sí. O sea, ¿qué combi tomó? ¿Qué camión tomó? ¿Cómo le hacen? O sea, ¿quién lo definió? ¿No? Y el famoso mosquito de la fruta. ya. ¿Cómo es que llegó? ¿De dónde sale? Sí, ¿no? ¿De dónde llegó? O sea, sí. ¿quién le dijo que este era el camino? Porque vale que no es generación espontánea, ¿no? No apareció ahí, ¡pop! Y esto es muy importante porque los insectos, para llegar a estas plantas, ocupan estructuras muy específicas. Bueno, para que un insecto, hay una teoría, hay muchas teorías, tratando de no entrar mucho al tema de bibliografías y demás. Existen varias etapas para que un organismo herbívoro llegue a una planta. Primero está la localización del hábitat, la localización de la planta hospedera y la aceptación de la planta hospedera. Serían como las tres fases básicas para que un insecto pueda localizar a su planta herbívora. O sea, ¿hay plantas que no lo aceptan? Hay plantas que no tienen los requerimientos nutricionales, que no tienen las características para que este organismo pueda de alguna manera dejar a sus huevos ahí, su descendencia, para que pueda alimentarse. No es de su agrado y no precisamente que le guste, ¿no? Porque sí también entra el tema del gusto, más del tema nutricional, para que él sea efectivo en dejar sus hijos, sus huevos, su descendencia. Y pues ellos ocupan ciertos estímulos, y estos son 3 estímulos que ocupan: el químico, el físico y el mecánico. Existen más estímulos por lo cual los insectos localizan a su planta o pueden comunicarse con otros insectos, no precisamente con la planta, ¿no? Puede ser un parasitoide que parasita a otro insecto, en fin. Bueno, existen 3 estímulos, y de esos 3 estímulos, por ejemplo, la parte química, los insectos, su mayor aporte en la búsqueda de estas plantas es el olfato. Ellos localizan estas plantas mediante el olfato. Y el olfato de alguna manera le ayudan ciertas estructuras, ciertos organelos que ellos tienen, que se encuentran en su cuerpo, se llaman cénsulos o sencilas. Creo que por ahí hay una imagen. O sea, ¿tienen olfato como nosotros? Sí, pero no precisamente como nosotros con las fosas nasales, todo lo que implique toda nuestra anatomía, ¿no? Sino ellos tienen algo llamado cénsulos o sencilas. Están equipados la mayoría de estos insectos y están colocadas ahí, son como unas pequeñas como pelitos. Hay unas cosas que se llaman setas, no los confundamos. Las setas son mecanorreceptores. Estos les sirven para sentir las vibraciones, los sonidos, algunos cambios que pueden existir en el ambiente, pero las cénsulos o sencilas los ocupan para detectar los aromas. Entonces su olfato puede ser una de las cosas más importantes. Por ejemplo, una catarina puede detectar a más de 5 kilómetros un aroma, ¿no? Bueno, hay estudios que se ha comprobado de coccinélidos, es la familia de las catarinas, que pueden detectar a 5 kilómetros sus plantas, o pueden detectar los organismos que se van a alimentar. Entonces el olfato se vuelve vital para ellos y pueden detectar un sinfín de compuestos químicos que andan flotando, y en este caso pues las plantas liberan estos compuestos químicos llamados volátiles o semioquímicos, y al ser liberados en el ambiente pues ellos lo detectan, ¿no? Y se agarran muy de la mano al siguiente estímulo, que es el visual. En la parte visual pues ocupan toda esta maquinaria de los ocelos y ojos compuestos para poder detectar estructuras, formas, dimensiones, colores, contrastes, luz, de cómo se mira la planta para ellos, ¿no? En su sistema nervioso central, que es muy primitivo, a diferencia de nosotros. O sea, no tienen
de alguna manera la cosmovisión de entender como, aquí planta, ¿no? Pero sí soy su alimento. ¿Sí ponemos la diapositiva? Sí, hay una diapositiva y muestra La- ahí como unas pequeñas estructuras de una foto, es de un parasitoide, si no mal recuerdo, de Tamarixia triose, un parasitoide que parasita, valga la redundancia, a un herbívoro. Y entonces, si ven ahí, hay como la antena del insecto y después va a ser como un zoom a una estructura, un como chuponcito. Ujú. Y ese en especial tiene una característica para detectar ciertas condiciones ambientales y de cuestiones de sustancias químicas que son liberadas por otros organismos para la comunicación, la localización de presas, de huéspedes, de su planta incluso, ¿no? De factores incluso cambiantes climáticos, humedad, temperatura. Ajá, qué padre. ¿Vemos la otra Sí, o sí, la sí? otra es algo que también traía, el mismo organismo, es un parasitoide, un eulófido. Este mismo, no solo entender que estos organismos tienen en las antenas el olfato, ¿no? Sino lo tienen también en el ovipositor, en el caso de los parasitoides, en las patas, en los palpos, tienen la capacidad de tener ¿Qué son estos. los palpos? Vale, es una estructura de la parte bucal de los insectos donde están equipados con cénsulos o sensilas para poder de alguna manera detectar compuestos químicos o incluso gustativos, ¿no? Como la lengua, Sí, como... sí, 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 y le ayuda para poder detectar, pues, sustancias químicas que están alrededor de la planta y lo definen si la planta tiene las características para hacer pues, para ser lista para dejar ovipostura de huevos, dejar a su descendencia, sus hijos, o en su caso, alimentarse de ella, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que realmente juegan los Fíjate que insectos. me estaba acordando de cuando he visto niños, mis primos, cuando éramos chiquitos, sí tenían curiosidad por los insectos. Siempre les llama la atención poner los frasquitos, atraparlos, pero vamos creando una resistencia por el comentario de los adultos. Claro. Ay, qué feo. Sí, empezamos a quítalo, es una hormiga, es esto. El temor del adulto se transmite en su comportamiento, en su etología, ¿no? Hacia las generaciones más jóvenes y van construyendo un comportamiento de rechazo por desconocimiento. Sí, sí, Ay, qué... Cecilia. Estás tocando un tema bien interesante porque en muchas de las pláticas de los biólogos o bueno, la gente que se dedica a la etología, ese es un tema muy sonado, ¿no? mira. De mucha gente pues no es partícipe del gusto a estos organismos, ¿no? Ujú. Pero yo creo que ahí yo siempre cuando tengo alumnos que me dicen, no me gustan los insectos, yo les hago la pregunta, ¿todos los insectos o unos en específico? Y la respuesta es, por ejemplo, las mariposas me gustan. Es un Yo digo, insecto. caray. Dicen, sí, las catarinas me gustan. Caray. ¿Qué no te gustan? Las cucarachas. Ok. Mm. Entonces, son la mayoría de insectos que son de alguna manera, que andan en el suelo, que andan muy cercano al suelo. Y yo creo que es como la dinámica de pensar, bueno, es que son rastreros, están en suciedad, Ujú. están las moscas, ¿no? A pesar de que vuelan, están ahí y lo asocias Sí. con Con los temas de suciedad, con suciedad, de enfermedad. repugnancia. Pero al final de cuentas las moscas juegan un papel importantísimo, ¿no? Ujú. En degradar, las cucarachas también. Entonces cumplen una función cada insecto y no porque este esté como feo en nuestra cosmovisión. Imagínate el insecto, ¿qué pensaría, no? Si fuera acaso, o sea, ¿qué diría? Ay, ese humano está muy feo, ¿no? Sí. Tiene ojos muy raros. Ujú. Pero realmente ese es el tema y los invitaría a todos a que los vean como un organismo más que cumple una función y la belleza es muy, muy Fíjate, es subjetiva. tan bonito que yo en mi oficina tengo un mosquito de la Sí, fruta sí, en grande, así, sí. colgado, en lugar de tener la foto de un actor guapo, tengo un mosquito de la fruta y en el otro cubículo tengo una mosca panteonera gigante que hice para una exposición, para que la gente aceptara que esa mosca que pareciera tan horrorosa en su visión despectiva, también contribuye, en ese caso era para arreglar los daños del pie diabético, Sí, claro, las ¿no? Las larvas larvas de la a mosca. nivel salud. Y no te enteras. Entonces, romper un poco este estigma de que son horribles, nos puede acercar a conocerlos mucho mejor. Y ahora cuéntame, ¿qué tiene que ver con tu interés por el campo agrícola? Ya, sí, pues efectivamente, en la línea de entomología hay muchas áreas que se pueden dividir, ¿no? Sin embargo, yo como me formé también en el colegio de posgraduados, pues entendí que había una dinámica muy interesante y compleja del tema agrícola Ujú. y que los insectos jugaban un papel muy importante. Y entonces, pues en esa dinámica actualmente existen pues una gran demanda de productos agrícolas. Seguimos siendo más humanos,
nos seguimos reproduciendo, nuestra tasa de natalidad sigue incrementando y en esa dinámica pues exigimos más productos agrícolas, exigimos más víveres y en esa dinámica es complejo porque se ha vuelto más complicado para el productor agrícola, ¿no? Para el que produce estas verduras y demás, pues porque ahora les decimos no a los productos químicos. Entonces, si antes se la tenían complejo con las plagas y la aplicación, ahora queremos que tengas esa misma cantidad que te pedíamos de productos agrícolas y que no apliques producto químico. Entonces, les dimos un jaque mate a esta industria, al tema de la agricultura, y entonces se han generado nuevas alternativas de propuesta de manejo y una de las tácticas que ha generado un gran aporte, no significa que sea la panacea, es una de las tácticas más, es como una mano que juega un componente más de un dedo de esa mano, y es el control etológico. Es el control etológico, que es una de las áreas que yo trabajo, que juega un papel muy importante donde estudia los insectos y su comportamiento de ellos, ¿no? O sea, es un control de su comportamiento. Perdón, discúlpame, dentro de la agronomía, dentro de manejos de plagas, hay algo llamado controles, y hay sin fin número de controles, como el control químico o combates, otros colegas los llaman combates, dentro de una filosofía más compleja. Y en esas pues está el control biológico, que se utiliza otro agente de control, otro organismo vivo para controlar a un organismo plaga, ¿no? O incluso hasta una enfermedad en un cultivo. Y también se puede ocupar del control químico, la aplicación de productos químicos, el control, hay sin fin número de controles dentro de tácticas, y el control etológico, o sea, el estudio de la etología, entra como un control, entra como una propuesta de manejo de plagas sin la aplicación de productos químicos, donde estudiamos un sinfín de cosas químicas, ocupamos el olfato de ellos a una navaja filosa con un doble filo, que ellos se comunican, pero nosotros lo ocupamos para nuestro interés, ¿no? Y controlar estas grandes plagas, ¿no? Mediante aromas, mediante sonidos, mediante formas, vibraciones. Qué padre. Sí. Sabiendo que tienen todas estas características de olfato, de escucha, de sentir las texturas. Fíjate, jamás me lo había preguntado. Aquí están otra vez unas preguntas. Adelante. De los alumnos de Logos que estudian biología con el maestro Rodrigo Ceja. Dice, para nosotros los y las mexicanas, ¿por qué es tan importante el estudio de la etología? ¿Tú consideras a los insectos parte del patrimonio biocultural mexicano? ¿Y en qué momento una especie se considera plaga? ¿Se podrían utilizar insectos para controlar otras plagas? Vale, Gracias por su pregunta, chicos. Fueron, y ahora vamos fueron a muchas esperar. preguntas Fueron muchas, en pero unas. Trataré de recordarlas vamos a ver todas. si pasa el examen aquí, doctor. Es muy interesante la pregunta de plaga. El concepto de plaga puede ser muy complejo porque si hablamos de biología, en el área de biología, un organismo plaga es aquel organismo introducido que puede alterar de alguna manera las redes tróficas, afecta a los ecosistemas. O sea, este componente no estaba dentro de aquí y ahora se introduce este componente y empieza a alterar toda la maquinaria, se mueve toda la mesa, ¿no? En biología se puede ver desde ese enfoque de plaga, pero en agronomía puede ser otro concepto, ¿no? Y el concepto de plaga en agronomía es aquel organismo que más allá de ser introducido, es aquel organismo que provoca una vulnerabilidad a la economía del productor a nivel agrícola. O sea que tu situación de cultivo puede estar en riesgo y perder tu interés económico. Y así como ese concepto de plaga en agricultura puede haber en otros, por ejemplo en salud médica, ¿no? Puede estar otro concepto. Incluso existe el concepto de plaga en organismos a nivel estético. O sea, no me gusta ese insecto ahí y no me gusta, y a nivel estético, a nivel humano, son conceptos antropocéntricos. El enfoque de antropocéntrico es donde solo el ser humano concibe como el todo. Es el que manda. Es el que manda. Esa dinámica es no me gusta y no te gusta y se vuelve plaga. Pero no confundir que muchos es plaga. Muchos insectos son plaga, no precisamente. Cada concepto se aterriza de forma diferente según las circunstancias y la base que acredite eso. Sí existen otros insectos que se ocupan, les llamamos organismos benéficos. Yo les llamo enemigos naturales más bien. A los enemigos benéficos pues, pueden estar las abejas, pero los enemigos naturales son insectos que se alimentan de otros insectos. Y en esa dinámica de alimentarse de otros insectos, pues los ocupamos para que estos herbívoros que se alimentan del cultivo, los insectos depredadores o parasitoides, enemigos naturales, se alimenten de estos organismos plaga y entonces existe un equilibrio ecológico en un cultivo. Sí, eso es una de las dinámicas, creo que había. Decía esta de
¿Tú consideras a los insectos parte del patrimonio biocultural mexicano? Pues yo creo que más bien mundial. Yo creo que más bien mundial. Sí, definitivo, hay insectos muy específicos y muy interesantes a nivel mexicano que pueden estar ahí involucrados y sí, definitivo. Pero yo creo que a nivel mundial cada insecto, insisto, cumple una función y cada quien pues puede tenerlo y creo que hay regiones donde han incluso hecho monumentos para insectos que han jugado un papel muy interesante, ¿no? O sea, han llegado plagas de gran importancia y llega su controlador natural, llega un agente de control, organismos benéficos o enemigos naturales y hasta le hacen un monumento porque termina siendo el gran control, ¿no? Una salvación, nuestro superhéroe en el control o organismos, por ejemplo, en esto de las cosas de las larvas de las moscas para el pie diabético, Qué maravilla. pues han sido alguien que tiene un problema de diabético, pues Y es que no una encuentra, salvación, ¿no? sí, que no encuentra medicamento y le pone, de hecho había una investigadora aquí en la universidad, ya se jubiló, Carmen Vera, Mm, que estudiaba y cultivaba las larvas de mosca. Ella es nutrióloga de origen, ¿no? claro. Y veía todo el padecimiento de la gente diabética que no controlaba los aspectos alimenticios para tener manejo de su azúcar y que llegaban al problema del pie diabético y colocaba estas larvas en la herida Sí, se y las alimentaban del larvas tejido tenían la como característica de descomponedores. alimentarse del tejido Mal. muerto y detenían la putrefacción de la herida. ¡Qué maravilla! Sí, es que los insectos están ahí más que patrimonio de la nación. Yo creo que de todos lados los egipcios veneraban, ¿no? A estos escarabajos Ajá. y cómo simbolizaba, lo que simbolizaba para ellos, así como muchas culturas los insectos han sido importantes, entonces yo creo que juegan un papel muy importante como todos los organismos vivos, ¿no? Sí. O sea, yo creo que hay que verlos desde ese enfoque. Los virus, o sea, los virus son organismos también muy importantes y que juegan un papel súper esencial y cuando escuchas de virus es, wow, ¿no? Ay, el COVID O nos va a bacteria. matar, pero Sí, entonces cumplen una función y yo creo que cada quien se apasiona de forma diferente por cada claro. organismo, ¿no? En mi caso, los Sí. insectos. Oye, y esto de cómo, ¿qué estás haciendo ahora sabiendo todo lo que sabes de los insectos, su comportamiento, el beneficio que tiene para la agricultura, el no utilizar agroquímicos? ¿Qué es lo que tú propones con el Sí, trabajo de los insectos, conociendo su su comportamiento. comportamiento? Sí, actualmente mi línea de trabajo que estoy desarrollando ya, hay más colegas que trabajan esta línea, me junto con otros colegas que desarrollamos trabajos de este estilo. Platicaba hace ratito que la aplicación de productos químicos pues ha generado un sinfín de situaciones complejas para la comunidad, el ecosistema, y entonces en esa dinámica se buscan alternativas pues más amigables con el ecosistema, y en eso existe la etología, el control etológico, ya platicaba en qué consistía este control. Y una de las ideas es que por ahí hay una imagen de una feromona. Una feromona, no confundamos la hormona con feromona. La hormona es algo que de alguna manera desarrollamos interno en el organismo y que de alguna manera media cuestiones internas de la maquinaria biológica. Pero en el caso de las feromonas es distinto. En el caso de las feromonas lo liberamos, ¿no? Hablando de los insectos. Pero ellos, las tenemos nosotros sí, también todos los organismos y se tienen. liberan. Sí, se ¿Y liberan por qué se liberan? para la comunicación química Ah. entre organismos. Los insectos no precisamente se hablan, ¿no? No tienen un WhatsApp donde se mandan mensajes, El TikTok tampoco. pero que es claro que la comunicación a nivel biológica es vital y entonces ellos, la comunicación química es vital y es lo que les ha dado una gran fuerza. El caso de las termitas son organismos altamente sociales y se comunican mediante cuestiones químicas. El caso de las abejas se comunican por cuestiones químicas y son altamente eficaces. Eficientes. Las hormigas. Entonces, entendiendo que estos compuestos químicos están involucrados y gracias a estas feromonas, y existen muchas feromonas, existen un sinfín de catálogo de feromonas que tienen su función vital. Y en el caso de la feromona, nosotros estudiamos las feromonas sexuales. Recordemos que todo éxito de especie es nacer, reproducir y morirse. Tomando este antecedente de reproducir, pues la feromona sexual juega un papel muy importante en la agricultura porque ocupamos tecnologías donde ocupamos la feromona en el control de plagas. Lo que hacemos es que sintetizamos esta feromona mediante estudios previos, identificamos cuáles son los compuestos químicos que una hembra cotidiana, a veces son los machos también los que lo liberan, pero la mayoría en lepidópteros liberan. Los lepidópteros son las palomillas negras que se alimentan de ciertos cultivos, estas palomillas oscuras pajizas. ¿Esas que chocan con todo? Sí, son atraídas a la luz, por eso chocan con todo. La luz les atrae, entonces la ocupan como la luz de la luna la ocupan para de alguna manera
moviéndose, ¿no? Entonces la luz les afecta, pero bueno, y es otra cosa etológica. Pero a nivel químico, ocupamos esta feromona, logramos sintetizar, digamos que es como su perfume clon de amor, y, sí, y lo ocupamos con ciertos compuestos químicos específicos que son vitales y lo que hacemos es en un cultivo es llevar unas trampas con unas características específicas y colocamos unos liberadores, unos ¿De compuestos. feromonas? Ajá, de feromona. Entonces huele a feromona y el macho, en la mayoría de los casos es el macho, a veces también puede el macho liberar esta feromona para atraer a la hembra. Y lo que hace es que el macho vuela y queda capturado ahí y evitamos esto, que se estén apareando, que estén desarrollando un sinfín de poblaciones de organismos que puedan alterar la comunidad del cultivo o la integridad del cultivo Eso está sin bien la aplicación de padre. productos químicos. Eso está Sí, bien padre. sí, sí, sí. Entonces lo atraes, pero no dejas que se junte con la chica Sí, para que se reproduzca masivamente, pero es una cuestión natural, esa es una de las conociendo partes de su... las técnicas. Ajá. O sea, hay más, puede ser el monitoreo para ver cuánta plaga tengo, pues te sirve esto solo para ver cuánto tengo, más allá de controlar la plaga, qué tengo y dónde lo tengo, ¿no? Y ocupamos esta técnica. También hay otras técnicas, existe algo llamado trampeo masivo, donde saturamos toda esta área con trampas y evitamos que la plaga pues incremente sus poblaciones y controlamos ese enfoque. Que sea la panacea, no precisamente, pero se vuelve un componente más de la mano, ¿no? Se vuelve un componente más que juega un papel pues muy importante, ¿no? Dentro de esto. Oye, ¿qué tanta recepción existe para aplicar este tipo de técnicas ya en la vida cotidiana de los agricultores? Es una buena pregunta, Ay, Cecilia. mira, Muy buena ya voy porque aprendiendo. es una pregunta que nos mete gol en mi Ajá. área, ¿no? Es el trabajo que nos resta a nosotros los etólogos o sobre todo la área de ecología química que estudia estos temas, ¿no? Sí, efectivamente, no a todos los insectos hemos podido conocer la feromona, son complejas. Tratar de identificar su feromona o todo lo que implique de estos organismos, pues es complicado. Solo el mayor avance ha existido en algunas palomillas de este estilo, ¿no? Y es costoso, a nivel ya aplicado es costoso, entonces se vuelve complejo y factores ambientales como la humedad, la temperatura, pues influyen en esta feromona y puede perder efectividad en su manejo. Entonces todavía existen muchas cosas por ver de esta técnica que se está aplicando, sin embargo ya se hace y el productor cuando la percibe pues hay mucha carencia de información sobre esto y la técnica o el manejo de aplicar estas trampas, de colocar estos compuestos, pues no está bien desarrollada y existen muchos errores que pasa esta técnica de alguna manera a no ser bien vista o carencia de información que existe y entonces se pierde un poco de parte del productor. Y pues también de parte de nosotros como investigadores, pues tratar de acercarlo a un público más, ¿no? Sí, estamos pasando, bueno, están las compañeras de TV One pasando esta imagen donde se encuentra la feromona. Sí, Está muy linda la imagen. sí ¿Nos la está, explicas? A sí, ver, claro. vuelvan a poner, chicas. Sí, si no mal recuerdo, Esta es última. una palomilla que es la hembra y está liberando una sustancia química de la feromona. En este caso, las palomillas tienen una glándula específica, en el octavo, noveno terguito, entre eso está ahí, y esa glándula en cierto momento, cierto periodo, con cuestiones de luz, humedad, se sincroniza y entonces empieza a liberar este compuesto de amor, esta feromona sexual, para atraer al macho en su proceso de cortejo y de apareamiento. Y entonces si ven ahí como esa estela que va desarrollando ahí pictográficamente se ve cómo el macho la reconoce mediante las antenas que tiene cénsulos o sensilas. Esas antenas plumosas detectan estos compuestos químicos por estos organelos que les decía, ¿no? De cénsulos sensilas, donde llega esta molécula, se inserta, pasa al sistema nervioso central del insecto y basado en su información genética que trae, lo innato y así como otras cuestiones de aprendizaje, él sabe que la hembra está a cierta distancia, en cierto lugar, y pues tiene que llegar al proceso de apareamiento. Existen otros factores como la luz, la temperatura, los colores o cuestiones mecánicas que también influyen, pero en este caso, hablando de la feromona sexual, pues la parte química, la ecología química, ahí se ve muy involucrada. Oye, quiero que cuentes, ahorita hago esta pregunta que te están haciendo, pero esto que me contabas de que no tienen, que no cuidan a sus huevitos, los insectos. Ah, Y ya. que lo innato, es que ahora que me explicabas lo innato, recuerdo mucho cuando estudiaba en la prepa o en la secundaria, que decían de este término, lo innato. Y cuando me lo explicaste con los que no son parentales, Ya, que bueno, no tienen cuidado parental. sí, en el tema de los insectos es súper complejo, espero no confundirlos, tratar de ser muy práctico.
En el tema de los insectos, pues el tema del comportamiento y la conducta es compleja. El comportamiento meramente es un proceso de acción basado en un estímulo, recibes una acción y esa acción es un comportamiento y esa acción se refleja como un comportamiento. Y una acción de un comportamiento de un insecto puede ser, ser atraído, ser repelido, permanecer. Son muy básicos los comportamientos, ¿no? Mover las antenas, mover las alas. Algo completamente distinto a una conducta. Una conducta es algo más complejo. Son patrones de comportamientos que definen una conducta. Por ejemplo, aparearse, competir, aparear. El proceso de apareamiento es una conducta que tiene patrones de comportamientos, como mover las antenas, mover las alas, marimboreo le dicen al movimiento de las antenas. Entonces, en este proceso, estos insectos tienen pues sin fin número de herramientas que ocupan, como esto, y la parte innata. ¿Y qué es lo innato? Lo innato es esta información precargada que traen los insectos de parte de su pool genético, de información de la madre, de la herencia. Y entonces, pues eso le dice al insecto qué comer, le dice al insecto dónde desarrollarse, ¿no? Le da esa información básica que le dice, tú te alimentas de chile, ve a comer chile, ¿no? Y no precisamente así, ¿no? Si le dice, mira, los compuestos químicos de capsaicina o del tomate, alfa-tomatina, o otros compuestos que están ahí, ¿no? Compuestos químicos, benzaldehído, linalol, guayal, en fin, compuestos químicos que ya el insecto los trae precargados, ¿no? Traen como un chip que le registra esta información. ¿Y esto de dónde nace? ¿De dónde surge? Pues esto tiene mucho que ver por el famoso cuidado parental. La mayoría de insectos no lo tiene. Nosotros, pues como estamos pequeños, nos enseña nuestra madre qué hacer, nuestro padre qué hacer. En el caso de los leones, ¿no? La leona está cuidando a los leoncitos para darles su actividad, ¿no? Les da dando como esa escuela. Sí. En el caso de los insectos, pues ese cuidado parental no está tan estrecho. Entonces dejan los huevos y vámonos, ¿no? Entonces, ¿y ya nunca regresan a cuidarlos? Pues no la mayoría de los insectos. Hay insectos que sí tienen hay chinches que sí pueden hacer eso, pero hay otros organismos que no. Y en esa dinámica, pues su mayor fortaleza va a ser la parte innata, lo que trae la caja negra de información para ellos que se desarrollarán, pero no solo lo innato, sino el aprendizaje, el conjunto de estímulos que recibirán durante toda su vida para que incrementen su actividad como organismos. Y esos aprendizajes pues pueden ser variados, ¿no? Sin fin número de aprendizajes asociativos, sociales. Por ejemplo, en el caso de las abejas, el aprendizaje social es altamente eficaz, ¿no? Eso les ha dado algo grande, ¿no? Sí. Incluso las abejas, hay estudios donde las abejas se comunican entre ellas y les enseñan. Hay abejas que le enseñan a otra abeja qué hacer, ¿no? ¿Dónde está el alimento? Hay trabajos del doctor Chicta, de Queen Mary, de la Universidad de Inglaterra, donde hay estudios donde dicen las abejas qué hacer, cómo comer esto, los abejorros, cómo comportarse, ¿no? Organismos altamente organizados socialmente, hormigas, abejas, pues esa parte del aprendizaje y la información del aprendizaje, cómo es transmitido más lo innato, les da esa fortaleza. Organismos solitarios, pues no. El organismo solitario es como, no sé, un parasitoide, pues anda volando y es solitario y él tiene que aprender y su mayor fortaleza será aprender, ¿no? Aprender lo que vaya generando en el camino de lo que la mamá le pasó en su información. Yo creo que con esta charla se les va a quitar el miedo a los insectos y van a querer observarlos nuevamente, porque la verdad sí es algo muy interesante y es un mundo muy desconocido. Mira, nos dice Norma Valdivia, qué importante ver a los insectos como un organismo vivo que cumple una función que puede beneficiar a la agricultura. Natalia Segura nos dice, buenas tardes, soy egresada de agronomía. ¿Creen que en un futuro se logre cree que en un futuro se logre suplir el control químico por el control biológico o etológico por completo? No precisamente. Es una buena pregunta porque realmente hay que tener cuidado con este tipo de herramientas a nivel agrícola, de no hacer balas vacías, de balas al aire. Un tipo de manejo no tiene que casarnos con esa idea de que va a ser la panacea o que va a resolver nuestros problemas. El problema radica en la cosmovisión que tenemos de cómo manejamos la producción agrícola o cómo manejamos nuestros intereses personales, ¿no? Se libera demasiado producto agrícola, pero no es bien repartido en la comunidad y eso es un tema, ¿no? De las grandes variedades que existen en el manejo de granos, pues solo tenemos 3, 4, ¿no? Maíz, arroz, entonces no jugamos con esas variedades de organismos, no jugamos con esas especies, no jugamos con una gran biodiversidad y dar resultado a esas grandes plagas y quedarnos con el control etológico, quedarnos con el control químico, quedarnos con el control biológico, no es realmente. Yo creo que todos juegan un papel importante y no creo que uno supla a otro, siempre va una dinámica y esto está cambiando constantemente, pero sí entender
en este avance, qué es lo mejor para la agricultura, qué es lo mejor para el ecosistema, con una cosmovisión distinta. Pero uno que llegue a pasar a otro, no lo creo. Más bien es el conjunto de todos jugando como un integrante, un equipo conjunto, una mano. Ajá. Antes de que vayamos al último punto, quiero agradecer, porque no lo he hecho en los últimos días, a quienes están mandándonos corazoncitos, saluditos, y a nuestros seguidores que se sorprenden también. Está con nosotros Ivette González, Bois Maquila, Erika Cortés, Lidia Cárdenas, Miki RM, Mari N, José Luis Camacho, Rodrigo Ceja, Etan Gohaname, Anita López, Gus Lichtning, Norma Valdivia, Eli Hamed, Rafa Meneses, Meregildo Toledo. Ay, Meregildo es una de las personas importantes en los estudios en Xochimilco y en las Chinampas. Qué bien. Seguro te va a buscar después. Okay. Y bueno, ¿cómo quieres cerrar esto invitando a la gente a acercarse más al mundo de la etología y de la entomología? Pues yo les diría que les den una oportunidad a los insectos, de mirarlos de forma distinta. Le llamo belleza incomprendida. Entonces, empezarlos a ver desde un enfoque distinto, que cumplen una función. También entender que en el tema agrícola, pues el gran cambio que debe de existir para estas aplicaciones está en nosotros, en la demanda del mercado, de ver qué estamos pidiendo y bajo qué necesidades lo estamos pidiendo y qué tipo de manejos estamos desarrollando, y en eso pues habrán un sinfín de alternativas que podemos estar abiertos y ver qué nos ayudaría para contener estas plagas, pero todo depende de nosotros, ¿no? Podemos tener huertos a nivel local donde nosotros produzcamos nuestros propios productos agrícolas y nos den pues estas ganancias o estos alimentos, y a nivel producción masiva invitaría a los productores a que empiecen a considerar otras alternativas. Sin embargo, entiendo la dinámica que existe a nivel económico, ¿no? Y espero que existan nuevas alternativas más que ayuden a este tema de plagas, y es todo, creo. Pues, ¿qué crees? Que tenemos otra pregunta ¿Listo? de los chicos de Logos. Dice, doctor, ¿cree usted que los insectos serán el alimento proteico del futuro? Y otra pregunta, ¿existe alguna técnica que involucre insectos para la disminución de los residuos sólidos? Ok, primera pregunta. Ahí es un mega debate. Primero, hay que valorarlo. Si fuera el alimento del futuro, me imagino, ¿no? Esas grandes películas que son de ciencia ficción, donde, por ejemplo, vamos a comer cucarachas. Y cucarachas ya hasta incluso en tabletas, ¿no? He visto películas así, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de qué se alimenta la cucaracha? O sea, ¿qué le vas a dar a la cucaracha que tenga alimento para que después nos sirva a nosotros, ¿no? Tendrán que tener un alimento. Claro. Y ese alimento tendrá que estar de alguna manera limpio, porque si le vas a dar pues, basura, pues esa cucaracha no va a tener las condiciones correctas para un alimento correcto para nosotros. Entonces, mantener ese tipo de situaciones es compleja. Sí tienen grandes cantidades de proteína, que comúnmente se escucha, pero ¿cuántos grillos necesitas para tener esos 250 gramos de proteína en tu dieta, ¿Qué ¿no? necesitas? Claro. Entonces, y darle ese alimento al grillo, ¿de dónde lo sacas, no? Existen dietas merídicas, sí, claro. Que están ¿Dietas qué? como un Gerber, imagina un Gerber que ya están procesados y desarrollados para que estos insectos se alimenten, pero ¿de dónde sacas esos componentes? Es complejo, tener una cría de insectos es complejo, tener material para alimentar estos insectos es complejo, y sobre todo el tema de salud, ¿no? Estos insectos comparten bacterias, virus que pueden estar asociados con ellos y que a nosotros nos pueden hacer daño. Entonces, es una alternativa. No lo veo como que sean el alimento del futuro, tal vez sí como un alimento dentro de la gastronomía de alto nivel, donde tienen sabores muy interesantes. Sí. Yo he comido muchos insectos, Sí. y podrían estar ahí la clave. Entonces yo creo que podría ser eso, pero no lo veo como una panacea al futuro de la comida, pero están ahí, ¿no? Y la otra pregunta era, ¿existe alguna técnica que involucre insectos para la disminución de los residuos sólidos? Cuando se refieren a residuos sólidos, no sé realmente a qué se estarán ¿A qué refiriendo. se refieren? Si nos pueden poner aquí en el chat No sé para si que quede más claro. a compuestos de PET o plásticos o Latas, basura. cartones, ok. Sí, ¿no? porque sí degradan, ¿no? Pero realmente cuáles son los nutrientes que un residuo sólido le podría dar, ¿no? al insecto. O sea, si me imagino que por ejemplo, se puede alimentar, yo creo que más me iría por las bacterias. Se refieren a los plásticos. No creo. No creo. No creo, porque ¿qué nutrientes le daría a un insecto para desarrollar su biología? O sea, no estarían bien alimentados, O sea, ¿no? se lo comen en función de que satisfaga su necesidad de... Nutricionales. Los insectos no precisamente... Tampoco son mensos.
Pues sí, es que no tienen el concepto gourmand gourmet. El concepto gourmand gourmet radica en entender que nosotros comemos en un sinfín de sabores y gustos que tenemos, ¿no? Incluso comemos comida chatarra que nos gusta, pero no es buena para nosotros. En el caso de organismos más primitivos, como los insectos, ellos su prioridad es Son más la inteligentes que nutrición. Es la nosotros. nutrición, sí, es la nutrición, sí, Sí. más que después el gusto, ¿no? Aunque existen Ajá, factores gustativos en los insectos, sí, pero más la nutrición, qué aporte le dan. Por eso no están como gordos, ¿no? Ah, bueno, es un chiste ahí. sí. Pero sí, no creo. Me iría por las bacterias. Sí, mira, dice Eli Hammett, les invito a conocer la mosca soldado negra. Es Claro. un excelente bioconvertidor de residuos de materia orgánica, estiércol, fruta y verdura. Bueno, sí, eso sí, pero los Sí, plásticos yo creo que no los sí, envían más que la mosca a los que soldado. almacenamos nuestra comida para la semana. Sí, la mosca soldado definitivamente es una de las técnicas muy buenas. Hay varios estudios que están haciendo en colegio de posgrados con colegas que tengo allá, Ujú, que están desarrollando. Sí, es una buena alternativa, nada más que sí es agresiva, es una mosca agresiva y su manejo sí implica controlarlo ciertas bien. características. Y sí, para la industria a nivel ganado, bovino, porcino, sí puede ser una gran opción a nivel aves, gallinas de corral, Ujú. definitivo. Ay, qué padre. Nos dice el maestro Rodrigo Ceja. Muchas gracias. Nos da las gracias por esta charla. Dice que está excelente y agradece sobremanera este tipo de espacios de interacción. No, Muchos hombre. saludos. Saludos a Gracias a toda la ustedes. escuela y gracias Y a qué todos. bueno que la escuela, que el maestro Rodrigo Ceja es conocido en la escuela como un enamorado de la biología y de dar el conocimiento y compartirlo con los chicos y que descubran el conocimiento por su cuenta. Entonces, también tiene su club de fans como estudiantes por todo lo que les enseña y a dónde los lleva a explorar, a hacer prácticas. Es un trabajo muy bonito que él también desarrolla como docente, Sí. algo de mucho reconocimiento. Cecilia, si me Dice, permitieras, sí, claro. se les puede invitar en algún momento, haciendo hablando con algunas personas, la visita al insectario. La UAM Eh, tiene un insectario y se les puede invitar haciendo el comercial de que pues tenemos un insectario y están los profesores ahí, que fueron ujú. mis mentores, y podemos platicar con ellos y desarrollar una visita donde vean más sobre los insectos, ¿no? Está, Sí, Rodrigo Ceja, quedas con ese pendiente. Recuerda que en la UAM somos una casa abierta al tiempo, en la UAM Xochimilco más, porque aquí estamos nosotros que sí, nos claro. conocemos, pero bueno, no dejen de lado esta invitación que se hace para conocer el insectario, porque es mágico ver y escuchar la explicación. Mira, aquí nos está diciendo Ivette González, muchas gracias, doctor Salvador, buen profesor y bueno, aterrizando todas las cuestiones de insectos. Dice Rodríguez Cejas que sí van a venir a ver el insectario, que gracias por la Sí, invitación. ahí ya vemos más entomólogos ahí. Sí, y dice Jimena Guarneros, hablando sobre lo económico, ¿qué tan rentable es el uso de feromonas? Sí, es costoso. Es costoso de antemano para uno poder sintetizar y desarrollar toda la mecánica y tecnología dentro de una feromona. Es altamente costoso. Cuando ya se conoce en el mercado y ya se libera en el mercado, pues de alguna manera ya hay nuevas Como tecnologías todo. que pueden hacerlo en masa y se desarrolla. Pero yo creo que el arranque de conocerla, identificarla, pasan por sin fin número de estudios. Yo soy especialista en olfatometría, un estudio que se hace de la feromona para evaluarla y es costosa en esa área, ¿no? Y implica mucha gente ¿Y detrás eso de todo cómo eso. es? 30 segundos para explicar. No, un minuto. ¿Qué es La esto? olfatometría, Ajá, bueno, hay más técnicas, ¿no? sí, Dentro de identificar una feromona o dentro de la pero esta que etología. tú, Ah, tú manejas. básicamente es mediante aromas cómo los insectos se mueven de un punto a otro punto y ver si le gusta o no le gusta, si es atraído, si es repelido. Por ejemplo, para un mosquito liberamos un aroma, no le gusta, se va, listo, pues ahí tenemos un repelente, ¿no? Si este insecto es atraído, listo, ahí tenemos algo que le gusta atraer y lo podemos trampear en algún Ay, lugar. qué padre. Entonces yo hago estudios de aromas y ver cómo se mueven. Ajá. Qué bonito. Me acabas de dejar muy enamorada de los insectos. Espero que a Cecilia. todos. Sí, a mí me encanta, ¿eh? Te juro que cuando supe lo de la mosca panteonera, querían que hiciéramos una exposición sobre el pie diabético. Y cuando descubrí la mosca, dije, no, mejor dignifiquemos a la mosca. Volvámosla un ser amable que nos sirve a los humanos para variar después de echarnos a perder con lo que comemos y con las disfunciones que nos generamos con las enfermedades. Y el mosquito de la fruta, me acuerdo que un maestro que conocí decía, yo me la paso, eh, él era artista plástico y en donde trabajaba llevaba su fruta y un día descubrió que no había ningún factor que trajera los mosquitos de la fruta y se preguntaba, ¿de dónde vienen? Y después me explicaron que están en la misma fruta y sueltan una vez que se maduran, Sí, sí, aunque sí, los sí. laves. Aromas semioquímicos volátiles que atraen
y que Ajá. mediante los énsulos o sensilas detectan los mosquitos, ¿no? Y que son difíciles de atrapar, ¿no? Claro. Pero además recuerden que vemos insectos en toda la ciencia ficción. Los grandes personajes, las historias que hay están siempre en relación a los insectos. Son unos modelos para la exploración en personajes que los vemos en todas partes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Oigan, gracias por estarnos acompañando. Gracias, Salvador. Es un No, gracias a privilegio usted. tenerte aquí, tanto en la charla como en la universidad, un Mm, egresado muy estudioso y que gracias. además está apasionado por compartir el conocimiento. Y bueno, yo me voy a despedir y le quiero agradecer al equipo de TV One, por supuesto, que hacen posible esta transmisión, a mi equipo de servicio social, como siempre, que están apoyando este proyecto de divulgación de la ciencia, y bueno, a la doctora Marta Isabel Flores, quien es la coordinadora de extensión universitaria, a la doctora Angélica Buendía, nuestra secretaria de unidad, y por supuesto al doctor Javier Soria López, quien es el rector de la unidad y que hoy es su cumpleaños, por si quieren No, mandarle un saludito de cumpleaños. felicidades. Pues me despido y los espero para la próxima semana, donde hablaremos otro tema que seguro les gustará a los jóvenes o a lo mejor no. Es sobre los jóvenes y las adicciones. Cómo entendemos este comportamiento hacia tener una condición que nos puede ser negativa en nuestra salud. Tendremos una jornada de salud con prevención de adicciones todo el día en la UAM Xochimilco, y a las 2 platicaremos con los directores del Instituto para la Atención y la Prevención de Adicciones del Gobierno de la Ciudad, quienes estarán aquí comentándonos. Pues muchas gracias, nos despedimos. Gracias, Salvador, Hasta luego. y buenas Bye. tardes.